Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, estamos en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, y estamos queremos, vamos a decir así, hablar un poquito sobre Efesios capítulo 1, del verso 3 hasta verso 14. Y entonces vamos a entrar en el versículo 9. Efesios capítulo 1, versículo 9. Fíjese, el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pues mire, me gustaría que subrayara varias cosas de este versículo 9. Por ejemplo, el misterio de su voluntad. Eso es lo primero que usted debe subrayar. Número 2, según su beneplácito. Número 3, el cual se había propuesto en sí mismo. Digo, si lo quiere separar, nada más la pura palabra es misterio de su voluntad. Número 1, número 2, beneplácito, y número 3, propuesto. Digo, por si lo quieren hacer más sencillo, pero digo, está correcto, digo, el misterio de su voluntad, número 1, número 2, según su beneplácito, número 3, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, mire, a veces es un poco difícil hablar de ciertas cosas, pero nosotros en lo personal, pues hemos dicho que realmente, o sea, Dios tuvo un concilio en la eternidad pasada. Cuando hablamos de ese concilio, pues entonces, pues digo, por ejemplo, si usted considera Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si usted lo compara con Juan 1:1, o sea, porque ambos libros inician con la palabra en el principio. O sea, Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de Génesis 1:1, pues en realidad, o sea, hubo otro principio. Es decir, realmente hubo un concilio de la Trinidad Divina. Y en ese concilio de la Trinidad Divina, o sea, se determinó. O sea, de ahí surge la voluntad misteriosa de Dios. O el misterio de su voluntad. O sea, surge ahí, en ese principio, antes del principio de Génesis 1:1. Y queremos decir que todavía antes de ese principio, pues ese es el principio de Juan 1:1. Ok. ¿Qué queremos decir, hermanos? Fíjese, cuando Dios tuvo el concilio de la Trinidad Divina, entonces ahí, si usted quiere decir, fíjese,
si nos devolvemos al versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Digo, está bien, yo nomás lo que quiero mostrar en este versículo es que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pero luego también, el otro punto, en versículo 5, escuche versículo 5, predestinándonos para filiación, por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Bueno, ok, yo quiero decir que realmente, hermanos, pues podríamos decir que estos 3 versículos están juntos realmente. Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 9. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? El Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y luego, fíjese, dice que aquí, en Efesios 1:9, dice que el misterio de su voluntad es según su beneplácito. Y luego dice, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, esa palabra propuesto se refiere a su propósito eterno. ¿Sí? Ok. Fíjense, hemos dicho que simple y sencillamente, o sea, Dios tuvo el concilio de la Trinidad Divina. Y de ese concilio emanó una determinación, emanó una voluntad. Esa voluntad es el misterio de su voluntad. Y entonces, por causa de esa voluntad, entonces Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, si nosotros estamos viendo que primeramente, antes de Génesis 1:1, fue el concilio de la Trinidad Divina, entonces ese concilio, me explico, fue el origen realmente, pues, de que simple y sencillamente Dios nos escogió, a usted y a mí. Dios nos seleccionó, Dios nos apartó, Dios nos santificó. Digo, lo podríamos decir de muchas maneras, ¿ve? Pero entonces Dios lo hizo desde la eternidad pasada. Y entonces, o sea, como Dios así lo planeó, entonces, ¿qué sucede? Pues por esa razón Dios creó los cielos y la tierra. O sea, los cielos y la tierra existen por causa nuestra. Los cielos y la tierra existen por causa del hombre. El hombre es el significado realmente de este universo. Es el centro de este universo. Entonces, digo, es muy importante darnos cuenta. Digo, de nuevo, consideremos, o sea, Zacarías 12:1. Dios realmente pone a la misma altura Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, esas 3 cosas están al mismo nivel: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Entonces eso quiere decir que como Dios ya nos había escogido, ya nos había seleccionado, ya nos había santificado de antemano, ¿sí? Y por esa es la razón por la que Dios, o sea, simple y sencillamente, creó los cielos y la tierra. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Mire, yo digo, claro que hay muchas voluntades de Dios, pero esta voluntad de Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esta es la voluntad de voluntades.
Esta voluntad está por encima de todas las voluntades de Dios. Este misterio de su voluntad, o sea, es el que gobierna todas las voluntades de Dios. Entonces, déjenme le leo, o sea, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Fíjense lo que dice este versículo. Dice, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Escuchen, digno eres, ¿sí?, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste los cielos y la tierra. Porque tú creaste todas las cosas. Fíjense, y luego escuche lo que sigue. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y por tu voluntad. O sea, ese es el misterio de su voluntad. Entonces, por esa voluntad existen los cielos y la tierra. Y por esa voluntad fueron creadas. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros queremos interpretar correctamente, o sea, Efesios 1:9, digo, hay muchos otros versículos que nos hablan de la voluntad de Dios, sí, indiscutiblemente, ¿ve? O sea, hemos hablado de muchos versículos acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, digo, en días pasados hablamos de Mateo capítulo 26, versículo 42. O sea, donde el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, Dios mío, si quieres que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vimos que la voluntad de Dios era ofrecer el cuerpo único de Jesucristo, reemplazando todas las ofrendas animales. Digo, ese es un decir, ¿verdad? Digo, es nada más una voluntad de Dios, pero hemos hablado de la voluntad de Dios como nuestra santificación, hemos hablado de la voluntad de Dios como, o sea, como edificar la casa sobre la roca, y hemos hablado de muchas voluntades de Dios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? El Señor nos ha dado a conocer, fíjese, el misterio de su voluntad. Fíjese, a pesar de que Dios nos lo ha dado a conocer, en realidad está completamente desconocido y oculto para casi la totalidad de los cristianos. Pero fíjese lo que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y vuelvo a decir, haga de cuenta que es algo que está oculto a nuestros ojos. Entonces, fíjese, el misterio de su voluntad es según su beneplácito. Escuche esa palabra. O sea, dicho de otra manera, Dios tiene una voluntad por causa de que tiene un beneplácito. Su beneplácito es su buen placer. Su buen placer, pues es que Dios quiere habitar con el hombre. Dios quiere tener una habitación con el hombre. En el Antiguo Testamento, me explico, el tabernáculo del testimonio era realmente el vivir de Dios con el hombre. El tabernáculo era el centro del pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, más adelante, pues ya se llegó a ser un templo, ¿verdad? Entonces, quiero decir que Dios quiere tener una habitación con el hombre y ese es el beneplácito de su voluntad. Ahora, fíjese, déjeme lo conecto con el versículo 5. Entonces, fíjese, estamos viendo en cuanto a este asunto de la voluntad, estamos viendo el versículo 9.
o sea, Efesios 1:9. Estamos viendo Apocalipsis 4:11 y estamos viendo Efesios 1:5. ¿Ve? Vamos a Efesios 1:5. Fíjense, verso 5 dice, predestinándonos para filiación. Vuelvo a decir, o sea, eso, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos, no es correcto, ¿verdad? Pero sí, predestinándonos para filiación. Para filiación, digo, si lo decimos de una manera españolizada, predestinándonos para hijificación. Bueno, hermanos, aquí paramos y seguimos en esto. Amén.